días. Con ustedes, Escuela Bíblica, con su orador Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy: cumplimientos proféticos múltiples, segunda parte. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas. Es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana. Nuevamente, su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica con ustedes, para compartir lo que es la palabra de Dios. Continuaremos entonces hoy, miércoles 28 de marzo del año 2007, con la serie que habíamos empezado en el programa anterior, Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Y hoy nos corresponde terminar el tema de la vez pasada, y lo hemos titulado Cumplimientos proféticos múltiples, segunda parte. Y como siempre, vamos a invitarlo a usted a una oración para implorar la presencia de Dios en nuestro medio. Lo invitamos a cerrar los ojos y a orar a Dios. Padre Santo, en esta hora te rogamos tu ayuda, tu bendición sobre este mensaje, y que cada persona que pueda estar oyendo pueda aumentar su fe, porque tú vienes en tu segunda venida. Ayuda, Señor, y acompáñanos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios, iniciaremos nuestro mensaje de hoy con el pasaje que sale en Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El Señor Jesús nos dice en este texto de Mateo que realmente si hay algo que va a permanecer para siempre, si hay algo que nunca va a tener fin, es su santa palabra. En el programa anterior vimos cómo esta palabra va a permanecer para siempre. Se iba a secar la hierba, se iba a secar la flor, se iba a caer, pero la palabra del Señor nuestro iba a permanecer para siempre. Y hoy continuaremos entonces con lo que habíamos empezado con respecto al diluvio, analizando lo que dice Mateo 24, versículo 37, 2 versículos después a la declaración del Señor Jesús. Dice así: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como estos acontecimientos del pasado, en este caso el diluvio, que se produjo como castigo a la humanidad por haber violado sus mandamientos, ahora el Señor Jesús señala de que de esa misma forma va a acontecer ahora en nuestros días. Usted que está escuchando en su hogar o en las actividades que esté haciendo, va a afectar su vida también este relato del diluvio, porque ahí están las enseñanzas que van a servir para el tiempo de hoy, que estamos en el tiempo del fin. Y habíamos visto también desde el comienzo en este libro de Génesis, que estamos analizando lo que es la ley de Dios también, cómo ya la primera profecía o el acontecimiento que se repite a lo largo de la historia estaba en ese
primer día, cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y como en el santuario celestial, en la Nueva Jerusalén, ese primer día de ese primer mes va a conmemorarse y va a ser un día de adoración por la eternidad, lo que se conoce como la luna nueva. Y vimos también que Dios hizo al hombre en el sexto día a su imagen y a su semejanza. Y cómo entonces Dios introduce en la historia este número 6 a través de este sexto día, porque tiene una significancia también en la profecía, y acaba Dios el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, o sea el sábado. Y ahora el Señor bendice el día séptimo y lo santifica. Génesis capítulo 2, versículo 3. Introduce el 7 también. Así que en esta primera vislumbre que analizamos la vez anterior, en este primer sábado de la creación, en este primer séptimo día, es la semana, también se le conoce como la semana de la justificación por la fe, en la cual Adán descansó y guardó este séptimo día, pero lo hizo por la fe, ya que creyó a Dios de que Él había hecho el cielo y la tierra, porque Él fue creado el día sexto, después que Dios había hecho los planetas, los animales, había hecho la luz, todo eso, y sin embargo, por la fe, Adán guardó el mandamiento de Dios. Y ese mismo mandamiento ya viene desde la creación, que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, y que está tan vigente, descansar el día sábado, pero por la fe también. Y vimos cómo el segundo sábado de ese momento de la creación, cuando se inicia la creación de este planeta, se conmemoraba también el día 14, que Dios lo usó para conmemorar la fiesta solemne de la Pascua, porque ahí entonces Dios nos compra por segunda vez después que el hombre cayó, que desobedeció. Y el tercer sábado de ese primer mes de la creación, el día 21, estaba conmemorando la fiesta de los panes ácimos, como estaba reflejando ahí el fin del periodo del pecado, porque estabas apuntando, conmemorando el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto, el 14, avanzó todos esos días por el desierto, llegó el día 21, y atravesaron el Mar Rojo cuando muere los egipcios y Faraón. Y Faraón estaba representando al diablo. Entonces, cada una de las especificaciones de la Biblia tiene un significado, una profecía múltiple, porque Dios está haciendo de este planeta, su historia, el libro de texto para el universo, donde vamos a estudiar por toda la eternidad. Así que en cada símbolo, en cada figura, Dios está dando un mensaje mucho mayor. Habíamos visto también el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Vamos a analizar un poquito más esto. En Ezequiel 4, versículo 1 y 6 nos habla específicamente de que Dios da señales para comunicarse con su pueblo, para darle un mensaje muy importante. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti, se le dijo a Ezequiel, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio. Acá se le da una orden específica al profeta y él obedece. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel, porque Dios estaba teniendo en cuenta que su pueblo había desobedecido y en retribución por haber dejado los mandamientos de Dios, entonces iba a ser destruido este pueblo de Israel y sus ciudades iban a ser sitiadas, especialmente la capital, que era la ciudad de Jerusalén, la más importante. Y está usando entonces que escriba en un adobe, diseñe, dibuje la ciudad de Jerusalén y le pongan sitio, para decirle al pueblo que iban a ser ellos, iba a venir un pueblo extranjero y los iban a hacerle la guerra. Y esto era una señal, lo que estaba indicando el profeta Ezequiel. Pero fíjense que este acontecimiento Dios le pone días específicos, le pone fecha, en el cual le estaba indicando iba a pasar tanto tiempo en que este evento se iba a cumplir. En el versículo 4,
Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de sus días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Esta especificación que se le había dado, que realizase el profeta Ezequiel, dice que por cada día de estos 390 días iba a ser en realidad 390 años. Día por año te lo he dado. Y entonces Ezequiel es señal para darle una información de que después, pasados 390 días, que son en realidad 390 años, el reino de Israel, que estaba dividido en el reino de Israel y Judá, el reino de Israel, iban a pasar 390 años y entonces iban a recibir el castigo, el sitio. Ahora, también para Judá, se le había profetizado que iban a ser 40 días, o sea, en otras palabras, 40 años, que se empezaron a cumplir con el periodo del rey Josías, hasta que les vino la destrucción por Nabucodonosor. Esto es muy importante porque estos 40 años que están señalando esta profecía se van a volver a repetir y se están viviendo hoy en día en nuestra vida. Y eso también lo vamos a analizar en esta serie. Así que este periodo se inicia de estos, en realidad, 430 años, porque si usted suma 390 más 40 le da 430 años. Y empiezan este cómputo de estos cálculos con el reino cuando se divide con Jeroboam y Roboam. Desde ahí entonces empiezan a contar. Y esta profecía antes tenía otro cumplimiento, porque de ahí la toma, porque son profecías múltiples. Ya desde antes Dios se lo había dado, en este caso, a Abraham, que su posteridad, su descendencia, iban a vivir cautivos en Egipto el mismo periodo del que estaba hablando Ezequiel, o sea, 430 años. Y en ese mismo día, cuando se cumple este periodo profético, entonces Dios, con su mano poderosa, saca a su pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que estaba viviendo Israel en Egipto, en el mismo día. Exactamente se cumplió la profecía. Sale en Éxodo capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que Dios tiene un control específico y detallado de los acontecimientos. Por lo tanto, usted puede creer en esta santa palabra, en la Biblia, de la cual estamos estudiando, y entregarle su vida a Jesús. Porque para Él no existe ni premura ni demora. Él tiene todos los acontecimientos en la forma más perfecta para que sucedan. También lo ratifica en el libro de Gálatas el apóstol Pablo, hablando también de este mismo evento, pero ahora cuando se promulga la ley, que fueron poquitos meses después que salieron de Egipto. Dice así, en Gálatas capítulo 3, versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Acá el apóstol Pablo está señalando la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se le hizo a Abraham de que su descendencia iba a ser bendita a todas las naciones. Y desde que Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos, empieza a contabilizarse este cómputo de 430 años hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al tercer mes a los pies del Sinaí y le da la ley. Por eso dice acá, la ley que vino 430 años después no lo abrogan para invalidar la promesa. No anulaba la promesa que se le había hecho a Abraham. Así que Dios tiene periodos proféticos ya que se vuelven a repetir en la historia. Tuvieron un cumplimiento en el pasado con la salida de Egipto, tuvieron un cumplimiento después en la destrucción de Jerusalén
por las manos de Nabucodonosor y va a tener otro cumplimiento final ahora en nuestros días. Porque este periodo se divide en 390 años y 40 años. Y nosotros estamos viviendo los últimos 40 años de la historia de este mundo. Y Cristo va a venir. Es interesante también que destaquemos que cuando ellos salen de Egipto, el pueblo de Israel, fue en un día de Pascua. Si usted retrocede entonces 430 años, va a llegar nuevamente a un día de Pascua. O sea, cuando se le apareció a Abraham Dios en Ur de los Caldeos, era también, le dio la visión, le hizo el llamado, se lo hizo en un día de Pascua. Porque estos eventos de las fiestas solemnes tienen mucha importancia porque se van a volver a repetir en la historia y también en nuestros días. Pero como habíamos visto también que estamos en el segundo programa de las extraordinarias profecías en la ley de Dios, nuevamente vamos a dar más evidencia de que la ley de Dios son los 5 primeros libros que están en la Biblia. En otras palabras, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y eso es lo que estamos estudiando ahora, que es el libro de Génesis. Y también lo que es el diluvio, como lo vamos a ver. Y vamos a dar la evidencia, porque quizás usted pensaba que la ley era solamente los 10 mandamientos. No es así. Es más abarcante que solamente las 10 palabras. Vamos a verlo en las palabras del Señor Jesús nuevamente, que Él hace referencia a la ley en Juan, capítulo 8, versículo 17. Dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Si nosotros pensásemos que la ley de Dios son solamente los 10 mandamientos, en ninguna parte señala el testimonio de 2 o 3 hombres. Las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto a la ley, el testimonio de 2 o 3 hombres no se encuentra en los 10 mandamientos. Jesús está hablando de lo que el propio Señor le dictó a Moisés en el Pentateuco. El párrafo al cual él se refería está en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y a esa ley era la que se está refiriendo el Señor Jesús. Es la misma ley a la cual se refiere el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, se refiere en todo el Nuevo Testamento, porque realmente eso es la ley de Dios. Y lo encontramos en este párrafo que estamos señalando como ejemplo en el libro de Deuteronomio. Porque nunca ha salido los 10 mandamientos esto de que para un acontecimiento tienen que haber como 2 testigos. Es muy importante. Ahora, vamos a analizar en el Nuevo Testamento para que le quede más claro con lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, ahora en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Es muy importante que investiguemos, escudriñemos bien este texto, porque empieza diciendo: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando señala estas palabras? Acá está hablando de la ley. Bueno, como siempre, la respuesta la encontramos en la misma santa palabra. En Éxodo 24, versículos 7 y 8, ahí está el acontecimiento al cual se estaba refiriendo en Hebreos el apóstol Pablo. Dice así: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo que el apóstol Pablo estaba señalando como los mandamientos de la ley que Moisés había anunciado a todo el pueblo, no es otra cosa que el libro del pacto.
que el rollo que escribió Moisés, que era puesto al lado del arca. Y no porque estuviese al lado del arca deja de tener importancia, como algunos están enseñando hoy en día. Pero acá dice que son mandamientos y que es la ley. Así que no era solamente los 10 mandamientos. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Acá Moisés le estaba hablando 40 años después que habían estado en el monte Sinaí cuando se les entregó los 10 mandamientos. Y ahora dice que lo que está anunciando en ese mismo día son los mandamientos, refiriéndose al libro de Deuteronomio. Y lo vimos en el programa anterior, como en Levítico, en el último versículo, en el último capítulo de ese libro, dice que todo es mandamiento. En el libro de Números, porque realmente la ley de Jehová es mucho más abarcante de lo que habíamos pensado. Por eso el Señor Jesús dijo: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Así que vamos a estudiar lo que son las profecías que están envueltas, los misterios, las profundidades del carácter de Dios, y cómo las profecías están ahí en forma maravillosa en esta ley, que son los 5 primeros libros. Y vamos a ver una que se encuentra en el libro de Deuteronomio, este mismo libro que estamos analizando, en el capítulo 28, versículos 47 y 53. Si usted quiere profundizar más en este tema que estamos hablando, solicite por favor el folleto La Ley Olvidada y los 5 programas en audio en el cual va a tener más información, o el programa anterior, ya que ahí está más definido lo que estábamos diciendo y ahora estamos dando más información. Entonces, en Deuteronomio 28, versículo 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Qué tremendo lo que dice acá el libro de Deuteronomio. El sitio, el hambre, la destrucción de la ciudad, lo mismo que se le había presentado a Ezequiel, que le iba a ocurrir 390 años y después 40 años para Judá. Porque así como en esta ciudad fue destruida y sitiada, se empezaron a comer los hijos, las madres, se empezaron a comer las hijas, porque el hambre era tanta por haber desobedecido, que eso ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Cuando fue destruida por los romanos aconteció específicamente eso. Lo señala también esta retribución el espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 35. Una vez más, se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes. Notemos que acá señala que este texto de Deuteronomio es en realidad una profecía. Y la mensajera del Señor dice que una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, y que dice: al recién nacido que sale de entre tus pies, y a sus hijos que dieres a luz, pues los comerás ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Deuteronomio 28, pero ahora el versículo 57. Nuevamente, ahora la mensajera del Señor aplica este texto que estamos viendo y lo señala como un cumplimiento en la destrucción que tuvo Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Porque ahí vino el castigo, nuevamente les vino el castigo
por haber abandonado esta ley que estamos comentando. Y que hoy en día mucha gente está desobedeciendo y menosprecia los estatutos de Jehová. Ahora, en el versículo siguiente, en el versículo 58, sigue diciendo la profecía: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Y ya vimos que las especificaciones no eran simplemente para los judíos, persona que escucha, no era solamente para el tiempo de Israel, sino que a través de Israel Dios quería dar un ejemplo de cómo debía ser su iglesia por todos los siglos, hasta el fin del mundo. Y así como ellos desobedecían, les iba a venir esta retribución tal cual como está en el libro de Deuteronomio. Así que estas sentencias escritas en Deuteronomio, el Espíritu de Profecía las aplica al sitio de destrucción de Jerusalén, que fue muy posterior a la muerte de Cristo, ya que Cristo murió en el año 31. Están tan vigentes como también lo está la ley de Moisés. Porque si alguno pensaba que esto terminó con la cruz del Calvario, este evento le vino lo que estaba escrito aquí en Deuteronomio después de la muerte de Jesús, después que él había sido crucificado en el madero. Así que no ha sido clavado en la cruz, sino que va a seguir por siempre. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 184, el Espíritu de Profecía dice: los 10 preceptos pronunciados por su voz en el Sinaí y las instrucciones dadas a Moisés fueron registradas para beneficio de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. No era una situación local y puntual para la antigüedad, sino que iba a servir para todos nosotros, ya que estos acontecimientos de la ciudad de Jerusalén tienen un más amplio significado, ya que la destrucción de Jerusalén representa el castigo que va a recibir este planeta ahora en nuestros días. Por eso el Señor Jesús, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida, porque usó él ese acontecimiento de la destrucción de Jerusalén para ilustrar cómo va a ser destruido ahora este planeta. En el libro La Gran Controversia, página 54, también dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Aquí además dan los motivos en esta página 54 por qué les vino el castigo. Y acá dice que nuevamente esta destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento, porque eso es lo que estamos estudiando en este programa. Cumplimientos proféticos múltiples, que no solamente tiene un acontecimiento para el pasado, sino que también para hoy en nuestros días. Y por eso el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, porque es tan amplia la visión de Dios, es tan amplia su inteligencia y su poder, que lo que Él hace es para siempre, como dice el libro de Eclesiastés. No se va a acabar, ni era un cumplimiento para el pasado, y cuando estemos estudiando en la eternidad, va a ser el libro de texto para todos nosotros para siempre, aunque pasen miles y millones de años. Volviendo entonces a las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:37, dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo en esta historia de Noé, cuando él entra a los animales y vienen estas aguas que destruyen entonces este planeta, pero Dios protege en el arca a Noé y a su familia, como en esta historia están también los elementos, las características que van a estar cuando Cristo venga en su segunda venida. Porque a través de todos estos ejemplos y sombras y figuras, Dios quiere darnos a conocer que esto es en serio, persona que escucha. Su vida también tiene que ser regida por la Biblia. Y si usted no quiere obedecer, Dios lamentablemente va a tener que hacer lo que está escrito, como ya leímos en Deuteronomio. Así que subieron los animales al arca de 2 en 2, macho y hembra, y vino el diluvio. Lo que habíamos comentado un poquito la vez pasada,
En Génesis capítulo 7, versículo 11, habíamos visto cómo esto tiene una fecha. La Biblia da una fecha específica que era el año 600 de la vida de Noé. Y descubrimos que había sido un año sabático. Nuevamente, la profecía se vuelve a cumplir en un acontecimiento local y puntual que era para el pueblo de Dios, en este caso para la agricultura, en que 6 años debían sembrar la tierra, pero el séptimo debían descansar. Eso salía en Levíticos. Y a ese séptimo año que se reposaba la tierra se le conoce como el año sabático. Y ese año de castigo, en el cual vino el diluvio, era un año sabático, porque Dios a través de toda la historia usa este año como un año de castigo para el impenitente, pero también de liberación para el pueblo de Dios. Ha sido así en toda la historia, y lo vamos a seguir estudiando en esta serie que estamos viendo. Y habíamos visto cómo entonces en Génesis 7:11 dice, señala la fecha en el cual vino el diluvio, pero a través de los días de Noé. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Y entonces comenzó este diluvio destruyendo todo. Y fue en el año, específicamente, en el año 1666. Es bien impresionante ver que el 666, que es el número del diablo o el número del pecado, Dios actuó en ese año para castigar el pecado y la maldad de los antidiluvianos. Porque Dios nos quería dar una enseñanza, porque lo había puesto como ejemplo, de que llega un momento en que tiene que destruir y castigar el pecado. No lo va a dejar así para siempre. Así que no piense que usted va a poder desagradar a Dios toda la vida. Va a llegar un momento en que Él va a actuar. Y Él nos amonesta de antemano para que cambiemos y nos arrepintamos. Y cambiemos nuestra vida y no sigamos alejados de Dios. Este año, 1666, desde que fue creado el planeta, también lo podemos ratificar que es correctamente el año del diluvio con la vida de Matusalén, ya que con la vida de Matusalén dice el Espíritu de Profecía que murió justamente el año del diluvio. Y si usted suma los años en que él nació, en el año 697, y los años en que él vivió, que fueron 969, si usted suma esas dos cifras, va a llegar exactamente al año que dice la profecía, en el año 1666. ¡Qué increíble! Se cumple exactamente la palabra de Dios. Y ese año sabático, decía en las especificaciones en el libro de Moisés, decía en el capítulo 25 de Levítico, versículo 21, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella, o sea la tierra, hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo. En Levíticos 26:10 también habla de que comeréis de lo añejo por mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Como no se sembraba, entonces el año 6º, Dios daba bendición en la tierra para que pudieran guardar y secar la fruta y secar todo lo que necesitaban, para que en el año 7º no sembraran y comieran de lo añejo. Qué interesante es que esta especificación se cumplió también en el diluvio, cuando a Noé se le dijo en Génesis capítulo 6, versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y entonces Noé estuvo todo ese año en el arca, en ese año sabático, y comió de lo añejo, lo mismo que especificaba la ley que estaba en el libro de Levítico. Qué impresionante, porque ya esta ley de Moisés, la cual estamos analizando, ya venía desde Adán y Eva, como lo vamos a ver en los siguientes programas. Cada especificación estaba ya desde el comienzo. Ahora, en ese año descansó la tierra, porque Noé estuvo un año entero y el hombre no la trabajó, porque en Levítico 25, 3 y 4 especificaba eso también la ley, y Dios cumple su santa palabra hasta el más mínimo detalle. Dice, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso.
Y entonces Dios hizo en ese año de castigo que la tierra descansase, porque ningún hombre existía en la tierra excepto Noé y su familia. Y entonces la tierra descansó de los abusos que el hombre en pecado, en apostasía, había realizado los años anteriores. Ahora, dice en Levítico 26-29, vamos a ver un poquito, que justamente esto lo ratifica la palabra de Dios. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Haré desiertas vuestras ciudades. Nuevamente la profecía que habíamos visto en Deuteronomio 28, pero ahora está en Levítico 26, porque se repite, amigo querido, porque Dios quiere dejar bien claro lo que va a suceder, para que tú te prepares para la segunda venida. Y dice, haré desiertas vuestras ciudades, a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Qué impresionante, lo mismo que estamos viendo cuando el pueblo es castigado, entonces, ya que no quisieron obedecer, ni guardar los estatutos, ni guardar los mandamientos de Dios, entonces Dios los oprime y hace desiertas sus ciudades y hace que la tierra descanse en ese tiempo. En el versículo 35, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Está hablando del año de reposo, del año sabático. Y hoy en día va a venir la destrucción y va a venir el hambre sobre este planeta y van a venir las plagas y todo eso, porque el hombre no quiere guardar los estatutos del Señor. Y cuando venga el castigo y va a venir la segunda venida, la tierra va a descansar de todos estos años en que los agricultores y que todos nosotros no hemos guardado los mandamientos de Dios, donde dice que debe descansar la tierra. Y ahí Dios la va a hacer descansar. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20-21 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados a Babilonia. Y aquí nos va a hablar de otro periodo profético en el cual también, después que fueron ellos exiliados a Babilonia, Dios los castiga y entonces la tierra queda desierta, la tierra de Israel. Dice así, los que escaparon de la espada fueron llevados a Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahora le da un periodo de 70 años que se cumplió exactamente al pie de la letra. ¡Qué increíble! Porque la palabra de Dios es así, porque es la santa voluntad del Padre, la cual estamos leyendo. Y dice que iba a haber un periodo, cuando ellos fueron exiliados, que la tierra iba a reposar, lo mismo que estaba en Levíticos capítulo 26 también. Dice en el versículo 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Así está escrita la santa palabra. Todos aquellos que menosprecian esta santa palabra, la ley de Moisés, porque no ha terminado, dice que va a llegar un momento en que va a venir el castigo y la tierra va a ser abandonada y la tierra gozará de su reposo. Aquí está hablando, señalando específicamente desde que Cristo viene en su segunda venida durante el milenio. Porque dice que y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ello, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. Cuando termine este periodo de reposo en la tierra después de los 1000 años, entonces Dios va a descender con la nueva Jerusalén sobre este planeta, los redimidos van a estar en esa santa ciudad, y los inicuos, tanto Satanás, la raíz, las ramas y todos sus seguidores, va a descender fuego del cielo y van a ser castigados. Ahí entonces se va a cumplir plenamente lo que estamos leyendo en Levítico capítulo 26, versículo 43. Es muy serio esto que estamos viendo en la santa palabra de Dios.
Y además queremos ver lo que es el jubileo, que después le siguió a este año sabático cuando Noé tuvo que estar dentro del arca todo ese año. Y fíjense cómo da las fechas específicas en la Biblia. Dice así, Génesis 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la faz de la tierra, y Noé quitó la cubierta del arca, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y ahí entonces desciende Noé en el año 601. Habíamos visto que el año sabático había sido el año 600, y después le siguió el año 601, que fue el año de liberación, porque fue específicamente un año de jubileo. Nuevamente, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Dice, voy a recordar un poquito de qué se trataba este jubileo. Aquí en Levíticos capítulo 25, versículos 9 y 10 dice, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será por jubileo. O sea, venían 7 periodos de a 7, hacemos 49 años, pero el año 50 era el año de jubileo, un año de liberación. Por eso fue que Noé pudo salir y fue libertado al siguiente año, que fue el año 601. Y lo vamos a corroborar a través nuevamente de los cálculos y de la historia. Si ustedes, acá la Biblia dice que son cada 50 años. El primer jubileo fue desde el año 1 hasta el año 50, cuando fue creado este planeta. El segundo jubileo empieza con el jubileo anterior y usted le suma 49 y completa los 50 años. Porque cuando comienza cada jubileo, lo hace con el jubileo anterior. Y nos da 50 más 49, nos da 99. O sea, el segundo jubileo fue en el año 99, desde que se inició la creación. En el año 99 usted le suma 49 años, hace 50, y llega al año 148. Y así sucesivamente vamos a ir sumando para cortar el tiempo en 49 y 49. A 148 le vamos a sumar 49, llegamos al año 197, 246, 295, 344, 393, 442, 491 fue el jubileo número 10. Le seguimos agregando a este jubileo 491 más 49 años, hacemos los 50, llegamos al año 540, 589, 638, 687, 736, 785, 834, 883, 932, 981, es el jubileo número 20 de la historia de este planeta. Y seguimos entonces sumándole de 49 en 49. A 981 le sumamos 49, llegamos al 1030, al año 1030 de la historia. Después sigue el año 1079, después el año 1128, 1177, 1226, 1275, 1324, 1373, 1422 y 1471. En el año 1471 fue el jubileo número 30 desde que fue creada la Tierra. Y de ahí entonces, desde el año 1471, que fue ese jubileo, le sumamos 49 años más, se cumplen los 50 y llegamos al año 1520. A 1520 usted le suma 49 años más, llegamos al año 1569. Al año 1569 le suma 49 años más, llegamos al año 1618, y a 1618 usted le suma 49 años, llegamos al jubileo 34, que fue en el año 1667. Así como lo usted está escuchando. En el año 1667 fue el jubileo que le siguió al año sabático. Porque así siempre se daba. El 49 era año sabático y el 50 era jubileo. Y entonces vino la liberación para Noé y su familia. Cuando correspondía entonces que salieran del arca, lo hicieron un año de liberación. Porque decía en el versículo 10,
y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será por jubileo, se cumplió exactamente. Pero ahora este planeta va a ser castigado con las plagas en un año sabático, y en el año siguiente, que va a ser jubileo, Cristo libertará a sus hijos y se los va a llevar al cielo por 1000 años. Y la tierra descansará y tendrá su reposo por estos 6000 años en que la gente no ha guardado sus estatutos, ha sembrado, ha hecho caso omiso de la santa palabra de Dios, y entonces Dios le va a entregar ese reposo a la tierra por 1000 años. Y se va a cumplir exactamente, porque Dios tiene 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Y tiene 6 años de trabajo en la tierra, y el 7º es de descanso de la tierra. Dios tiene 6000 años de la humanidad y va a tener 1000 años de descanso. Todo eso involucra un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. No hay nada que esté hecho al azar. Dios es tan sabio y su poder es tan enorme que solamente la mente divina pudo haber concebido semejante plan. Y Jesús entonces va a venir en un año de jubileo. Escúchelo bien, porque Jesús va a venir a este planeta en un año de jubileo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, tal cual. No solamente en lo que se refiere a la destrucción y a que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. No solamente eso, sino en cuanto a los tiempos de la experiencia de los tiempos de Noé, va a suceder exactamente la segunda venida. Y ahora lo estamos descubriendo a través de este relato de este diluvio. Y es así como en este jubileo también vienen 7 años sabáticos que son a la vez, van a ser 7 castigos sobre este planeta, y a la vez van a ser 7 avisos también. Y fíjense ustedes que también en la historia de Noé encontramos que este número 7 se repite 7 veces, igual que los años sabáticos en el jubileo. Lo encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 2, la primera referencia que nos señala la Biblia con respecto al 7. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Ahí tenemos la primera, aparece el 7. En Génesis 7, versículo 3 dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. La tercera vez aparece en el versículo siguiente, en el versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la faz de la tierra. La cuarta aparece en Génesis 7:10, y sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, la quinta y la sexta viene ahora en el versículo 10 de Génesis capítulo 8. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Aquí, aunque hace la mención de 7, pero dice, volvió a enviar la paloma fuera del arca por otros 7 días, porque ya antes lo había hecho los 7 días anteriores. Y después dice, y esperó la última, que es la 7ª, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Aquí tenemos en una visión diminuta, en una figura, nos muestra a Dios que este 7 está involucrado también en esta destrucción del diluvio. No es casualidad que esté de esa forma, porque cuando venga el jubileo y la segunda venida, también van a venir 7 años sabáticos. Y van a venir 7 castigos sobre este planeta, que también van a ser 7 avisos de que el fin ya se acerca. Por eso, cuando analizamos la vida de Jesús, también en la vida de Jesús, Él lo hizo 7 veces, que venía la destrucción, porque todo se va a volver a repetir, porque estas profecías no solamente tienen un cumplimiento, tienen más de un cumplimiento múltiple, como lo estamos estudiando en esta oportunidad. Y también estaba ya reflejado en la ley de Dios, en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 18, donde dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. O sea, ya estaba definido en la profecía de que Dios iba a actuar, y lo hemos visto y lo estamos conociendo a través de este estudio. Ahora, no solamente esta parte del diluvio tiene que ver con la profecía. Si nosotros seguimos analizando
lo que ocurrió aquí en el diluvio, dice en Génesis 7:12 lo siguiente: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este número 40 es muy importante porque cuando hablamos de profecía, el día se transforma en años. Y aquí está dándonos a entender Dios un periodo de tiempo que va a ser el último periodo de tiempo que estamos viviendo, los 40 años finales, que se denotan en los días de Noé, en el diluvio, se denotan cuando Moisés era príncipe de Egipto. Los 40 años antes le avisó Dios de que iban a salir de Egipto. Israel cuando está en el desierto, la destrucción de la ciudad de Jericó, la destrucción de Nínive, anunciada por Jonás. Nínive fue destruida 40 años después. La destrucción de Jerusalén en los días de Jeremías, esos 40 años que habíamos hablado en Ezequiel, que 390 y los 40 años finales. La destrucción de Jerusalén en los días de los apóstoles, cuando Jesús la da a conocer 40 años antes, y en el año 70 se cumple extraordinariamente la predicción de Jesús que él había anunciado 7 veces antes. Así está ocurriendo hoy en día, amigo que me escucha. Es muy importante lo que estamos viendo y usted debe conocerlo, cómo Dios puede usted entregarle su vida, su confianza a esta santa palabra y empezar a tener una nueva relación con Dios y tener también una vida distinta, una vida piadosa. En los elementos que aparecen en este diluvio lo encontramos. Vamos a seguir escudriñando estos acontecimientos. Dice, en Exaltada a Jesús, en diciembre 23, dice así: Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Así que nosotros tenemos acá otro periodo profético, 120 años, que nos van a decir mucho con respecto a la profecía, ya que acá, si usted multiplica 40 por 3, nos dan exactamente estos 120 años, porque 40 años está representando a una generación, proféticamente hablando, y por eso acá nosotros tenemos 3 generaciones como el tiempo que Dios le dio a los antediluvianos para que se arrepintiesen y pudiesen entrar a esta arca y cambiar su vida. Pero ellos lamentablemente no quisieron hacerlo. Esto de que cada generación representa 40 años, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 32, versículo 13, que dice así: el enojo del Señor se encendió en Israel, y lo hizo andar errante por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal ante Jehová. Y ahí entonces tenemos la revelación de la Biblia de que nos habla de que trata la santa palabra a una generación como de 40 años. También lo podemos ratificar aquí en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 35, donde dice: ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Y pasaron exactamente 40 años. Una generación profética estaba representada por 40 años. ¿Y por qué estamos haciendo esta introducción? Porque los 10 mandamientos también nos habla de un periodo de 3 y de 4 generaciones. Y eso es lo que estamos estudiando en esta serie, las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Como en los mandamientos tenemos profecías y hay que escudriñarlas. Está en el libro de Éxodo 25, donde habla el mandamiento: no te harás imágenes. Y dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Qué increíble cómo aquí señala un tiempo definido de que Dios realiza la visitación, el castigo, su paciencia dura hasta la 3ª generación y a veces hasta la 4ª también. Y en el caso del diluvio, la paciencia fue por 3 generaciones, 40, 40 y 40, o sea, 120 años exactamente como le aconteció en los tiempos de Noé. Hasta la 3ª y 4ª generación, entonces, encontramos misericordia. Ahora, estos mismos 120 años
para que nosotros nos demos cuenta que las generaciones son realmente 40 años y que después de ese tiempo Dios castiga, otro caso lo podemos ilustrar en los 120 años en los cuales se mostró el desagrado de Dios en los 3 primeros reyes de Israel, o sea, en Saúl, en David y Salomón. Como la vida de estos hombres no solamente era historia para el pueblo de Israel, no solamente eran acontecimientos del pasado, sino que son proféticos sus vidas también, lo que ellos vivieron. Y ahí está la mano de Dios, porque primeramente vamos a decir que en la historia de Saúl y David se encuentra el conflicto entre el bien y el mal. Saúl la estaría haciendo del diablo y David la estaría haciendo de Jesús, el hombre que la Escritura señala como el corazón de Dios, porque en otras palabras se usa a David como un símbolo de Cristo, y también Ezequiel y en distintas partes lo nombra como su siervo, cuyo reino va a permanecer para siempre. Pero sin embargo, David ya se había muerto muchos años antes, y sin embargo dice que él va a permanecer para siempre, porque se está refiriendo a Jesús. Y David comenzó su reinado, escúchelo bien, a los 30 años, en el mismo tiempo en que Jesús comenzó su ministerio. ¡Qué increíble! Y también Saúl, cuando asumió como rey, vinieron flautas, vinieron instrumentos de música, vinieron tamboriles, y el Espíritu descendió de él, igualito que la historia de Lucifer, cuando fue creado. Dice en Ezequiel también que hubieron flautas, todo instrumento de música, salterio, porque está haciendo referencia al nacimiento de Lucifer, y también en ese tiempo, cuando era bueno, o sea, el diablo, recibió el Espíritu Santo. Y todos decían de Saúl, ahora Saúl, entre medio de los profetas. Así que en esta historia no solamente está la discordia entre 2 reyes, entre Saúl y David, sino que está mucho más que eso, porque las profundidades de Dios son más abarcantes, y ahora hemos llegado al tiempo del fin, y nuestro gran Dios Todopoderoso las está sacando a la luz para que usted pueda meditar en ella y confiar en la palabra de Dios y entregarle su vida y dejar esta vida que lo está separando de Dios. Acérquese a Jesús, haga de Él su Salvador personal. Y entonces los periodos de estos reyes, en sumando los 3, nos da 120 años. ¿Cuánto tiempo duró Saúl su reinado? Duró exactamente 40 años, no es por casualidad. Sale en Hechos capítulo 13, versículo 21. Entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Ahora, David, cuando inicia su reinado, a los 30 años, él gobierna por 40 años también. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, según de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Ahora, el tercer rey, Salomón, que también reinó 40 años. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Así que, notemos, la sumatoria de estos 3 reyes, el periodo que abarca, son de 120 años. El mismo tiempo en que Dios manifestó el castigo al diluvio. Pero ahora, después de Salomón, vino el castigo, porque así decía el mandamiento hasta la 3ª generación. ¿Y qué pasó entonces? El reino se dividió. Vino Jeroboam y Roboam con 10 tribus, una parte del reino, y las 2 tribus para otra parte. Y entonces se manifestó el castigo divino de esa forma, y vino a los 120 años. Porque en este periodo de los 120 años tenemos más que una enseñanza. Tenemos entonces el poder de Dios en la profecía, y en la cual usted puede entregarle su vida, puede entregarle su corazón, acercarse a Dios, y entonces vivir para siempre creyendo en Jesús, porque Jesús le tiene para usted ofrecida la vida eterna. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar de toda esta historia. Por eso el Señor Jesús dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, capítulo 24 de Mateo, versículo 37. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antidiluvianos un tiempo de gracia de 120 años.
Y ese último periodo de los 40 años ya los estamos viviendo. Y el primer aviso ya vino en el año 2001, cuando fue ese año sabático. Va a venir, escúchelo bien, ahora en el segundo año sabático de este jubileo que comienza en octubre de este año 2007 y va a terminar en octubre del año 2008. Y ahí se van a cumplir nuevamente los 1260 días proféticos y va a venir un castigo sobre este planeta. Dios quiere que a través de todas estas señales, de toda esta palabra, tú te acerques a Dios y cambies tu vida. Por eso, estudiando la ley de Jehová, realmente encontramos maravillas. Y David, el mismo David del cual estamos estudiando, dijo en Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Gloria a Dios, porque su palabra es tan amplia, tan profunda, que podemos confiarle toda nuestra vida, todo nuestro ser. Así que damos gracias a Dios entonces por este mensaje. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para Gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga.